$10 millones. Me dijo que me largara. Miré el rostro increíblemente hermoso y gélido que tenía frente a mí y casi me reí. Isabella Vance, mi exprometida, la formidable directora ejecutiva de Vance Corporation. Probablemente esperaba que me derrumbara, que suplicara, tal vez incluso rompiera el cheque en un ataque de ira justificada. Lo que ella no sabía, lo que de ninguna manera podía saber, era que después de 3 largos años atrapada en esta historia, había estado esperando este día durante muchísimo tiempo. Capítulo 1, Ethan, hemos terminado. La voz de Isabella era tan gélida como su mirada. Deslizó un cheque de caja por el amplio escritorio de caoba, sus finos dedos, de un blanco pálido contra la madera oscura. Aquí tienes $10 millones. Fuera de Nueva York y no dejes que te vuelva a ver. Recogí el cheque, soplé un polvo inexistente y conté los ceros. Sí, todo listo. Perfecto. Mi capital inicial había llegado. Hace 3 años, desperté en el cuerpo de Ethan Cole, el prometido inútil y universalmente despreciado de la protagonista de una novela romántica de mala calidad, titulada El guardaespaldas secreto del director ejecutivo. Yo era el recurso argumental por excelencia, una broma andante y parlante cuyo único propósito era hacer el ridículo, ser humillada por la novela y, finalmente, servir de catalizador para que Isabella rompiera nuestro compromiso antes de encontrar un final miserable. Durante 3 años, interpreté mi papel a la perfección. Yo era el niño mimado que solo conocía clubes de campo y marcas de diseñador, un parásito aferrado al apellido Vance. Pasaba los días emborrachándome en bares exclusivos y las noches gastando cantidades exorbitantes de dinero en cosas que no necesitaba. Había grabado la palabra perdedor en la mente de todos los miembros de la élite neoyorquina. La mirada de Isabella, antes teñida de deber reticente, hacía tiempo que se había convertido en puro asco. Todo iba según lo planeado. En la historia original, mi personaje, tras ser abandonado, intenta tontamente pelearse con el héroe, un exmiembro de las fuerzas especiales, y termina completamente arruinado. No era tan tonto. Mi objetivo fue simple desde el primer día, recibir la indemnización, encontrar un lugar tranquilo y bonito, y por fin empezar a vivir mi vida. ¿Qué? ¿No te alcanza? Isabella frunció el ceño al verme callada, su rostro perfecto era una máscara de impaciencia. No, es suficiente, dije, guardando rápidamente el cheque en el bolsillo de mi chaqueta antes de que pudiera cambiar de opinión. Gracias por su generosidad, señora Vance. Les deseo a ti y a tu verdadero amor una vida de felicidad. Su expresión se congeló. Claramente, esta no era la reacción que esperaba. Ni rabia ni desesperación. Solo alivio, incluso alegría. Parecía querer decir algo más, pero se convirtió en un bufido frío. Bien, siempre y cuando lo entiendas. Recuerda lo que dijiste y no te acerques a mí. Para siempre. Lo tienes, dije, asintiendo como un cabezón. Me di la vuelta y salí, con pasos tan ligeros que parecía que flotaba. Sentía su mirada clavada en mi espalda, 2 puñales de hielo puro. Solo podía imaginar su confusión, su irritación. Un parásito, al ser arrancado de su huésped, no debería celebrar. Para una controladora como ella, mi alegre partida probablemente fue más insultante que si la hubiera maldecido. Al salir del imponente edificio de la corporación Vance, el sol de la tarde me calentó el rostro. Respiré hondo y profundamente. Libertad. Olía dulce. Saqué mi teléfono y marqué un número al que no había llamado en 3 años. Arthur. Señor Cole. La voz al otro lado temblaba de emoción. Por fin llamó. Estoy jubilado, dije, resumiendo. ¿Qué? Arthur Chun estaba claramente confundido. Envía todo lo que has estado preparando para mí a Avenwood Creek. En cuanto a todos mis activos, seguirás administrándolos. Simplemente transfiéreme los dividendos a tiempo. No me molestes con nada más. Pero el señor Cole, la empresa de microchips en Alemania, simplemente. Lo interrumpo. No quiero oírlo. De ahora en adelante, solo tengo una regla. No molestes mi jubilación. Colgué y paré un taxi. JFK, por favor. Adiós,
Isabella Vance, y a toda esta ciudad asfixiante. Sus guerras corporativas, sus romances enredados, ya no tienen nada que ver conmigo. A partir de hoy, mi nombre es Ethan Cole y oficialmente estoy fuera de horario. Capítulo 2. Avonwood Creek. Un lugar que había que ampliar 3 veces en Google Maps para encontrarlo. Un pueblito tranquilo enclavado en las montañas, lleno de puentes cubiertos, muros de piedra y un aire que olía a tierra húmeda y pino. Este era el lugar que había elegido para vivir el resto de mis días. Compré la casa más grande del pueblo, una antigua granja con un porche envolvente, y la renové según mis especificaciones exactas. Planté un jardín, puse un enrejado para las vides, construí un horno de ladrillo y un ahumadero, y junto a él, la cervecería con la que siempre había soñado. La vida no era una pista para correr, sino un campo para recorrer. Simplemente elegía el camino con el mejor paisaje. Los días se fundían en un ritmo cómodo. Cuidaba mi jardín, experimentaba con nuevas recetas, elaboraba cerveza y, de vez en cuando, pescaba en un arroyo que corría detrás de mi propiedad. Devoré todo el libro de cocina de Julia Child. El aroma de mi cerveza de melocotón se convirtió en un referente local. El estrés de mi vida pasada, la anterior a todo esto, finalmente empezó a desaparecer. Una tarde, estaba en el jardín fileteando una trucha que acababa de pescar, con la intención de preparar una almendrada, cuando oí un suave golpe en la puerta. «¿Disculpe? ¿Está el señor Cole en casa?» La voz era suave y melódica. Me sequé las manos con una toalla y fui a abrirla. Allí estaba una joven con un sencillo vestido de lino, con el pelo largo y oscuro cayéndole más allá de la cintura. Tenía una mirada amable y una calidez que parecía irradiar de ella. En sus manos llevaba una cesta tejida llena de fresas silvestres recién cogidas, cuyo rojo vibrante contrastaba con las hojas verdes. Una pausa. Era ella, Clara Mae Thompson. Además del paisaje, ella fue la otra razón por la que elegí Avonwood Creek. En la novela original, era un personaje secundario, una chica local que el héroe vio brevemente y que le cautivó. Su familia era auténtica, de una familia adinerada, tranquila y con más historia en la clase que 100 familias de nueva generación como los Vincenne. Pero sus padres eran progresistas y le permitieron regentar un pequeño hostal en su pueblo natal para que se encontrara a sí misma. En el libro, esta chica angelical cometió el error de mostrar cierta admiración por el héroe, lo que le valió la ira de uno de sus celosos intereses amorosos. Su historia terminó con ella abandonando el pueblo, sin saber qué le depararía el futuro. Siempre pensé que era una lástima. Ahora que estaba aquí, todo sería diferente. ¿Esta chica? Iba a asegurarme de que no le pasara nada malo. Soy él, dije, fingiendo no conocerla. ¿Puedo ayudarla? Me llamo Clara, dijo, con una pequeña sonrisa que le dejó ver un hoyuelo en la mejilla. Vivo justo al lado. Siempre huelo cosas deliciosas de tu cocina, y mi abuela acaba de preparar un pastel de arándanos recién hecho. Quería traerte un poco. Me ofreció un plato pequeño cubierto con un mantel a cuadros. Lo tomé, y el calor se filtró en mis dedos. Gracias, dije con voz sincera. Estaba a punto de preparar trucha con almendras. Si no estás ocupado, ¿por qué no te quedas a cenar? Los ojos de Clara se iluminaron, pero dudó. Ay, no quisiera molestar. Para nada. Odio comer sola, dije, haciéndome a un lado para dejarla entrar. Considéralo un intercambio por el zapatero. Capítulo 3, Clara se quedó. Cuando llevé la trucha a la mesa, perfectamente dorada y reluciente de mantequilla y almendras tostadas, abrió mucho los ojos. Ethan, ¿de verdad sabes cocinar así? Soy un aficionado, dije con modestia, sirviéndole también una ensalada fresca del huerto y una jarra de té helado casero. Dio un mordisco tentativo al pescado. Su expresión pasó de la sorpresa a la felicidad absoluta. ¡Guau! Esto es increíble. Es hojaldrado y sabroso, y es mejor que cualquier cosa que haya probado en los restaurantes elegantes de la ciudad. Me alegra que te guste. Que lo comas. Verla tan feliz me hizo sentir una alegría sencilla y sin complicaciones que no había sentido en años. Durante la cena, hablamos de todo. La historia de Avonwood Creek, nuestros libros favoritos, nuestros sueños.
Descubrí que Clara no solo era hermosa, sino también brillante y con un profundo amor por el arte y la historia. Más que eso, tenía una presencia tranquilizadora. Estar con ella era como bajar el ritmo, como si el mundo fuera de esta pequeña burbuja de paz no importara. Entonces, Ethan, ¿por qué decidiste mudarte aquí?, y preguntó después de un rato, con las mejillas ligeramente sonrojadas por el cálido aire de la tarde. No pareces de por aquí. Estaba cansado, dije mientras sorbía mi té. Era la verdad, pero no toda. Cansado de estar en una rueda de hámster para los demás, decidí que era hora de vivir para mí. Ella asintió, con un destello de comprensión y quizás algo parecido a la compasión en sus ojos. En las semanas siguientes, Clara se convirtió en una visitante habitual. Ella traía huevos frescos de sus gallinas y yo tenía un plato nuevo listo para que lo probara. Me enseñó a identificar flores silvestres y yo le enseñé a usar las hierbas de mi jardín. A veces, simplemente se sentaba en el columpio del porche a leer mientras yo trabajaba en mi cervecería. Podríamos pasar una tarde entera en un silencio confortable. Un día, me vio cortar leña en el jardín, sin camisa, con el sudor surcando mi estómago. La sorprendí mirándome fijamente, con un rubor intenso en sus mejillas. Estás en muy buena forma, murmuró, mirando a otro lado y luego, casi contra su voluntad, de vuelta a mis abdominales. Dejé de apoyarme en el hacha y me acerqué unos pasos, sonriendo. El sudor de mi frente estaba tan cerca que la goteaba. ¿Quieres verlo tú mismo?, murmuré. Su cara se puso colorada como un tomate maduro. Agitó las manos frenéticamente, nerviosa, pero la vi tragar saliva. No. No, gracias. Verla así, tan nerviosa y tierna, fue lo mejor de mi día. Bromear con ella se estaba convirtiendo rápidamente en mi nuevo pasatiempo favorito. El aire entre nosotros estaba cargado de sentimientos no expresados, una tensión que era a la vez emocionante y dulce. Estábamos parados en una cornisa, y solo hacía falta un pequeño paso. Pero justo cuando las cosas estaban a punto de cambiar, una tormenta se avecinaba a cientos de kilómetros de distancia, en Nueva York. Una tormenta con mi nombre en el centro. Capítulo 4. ¡Qué sorpresa! El director ejecutivo de Vance Corp despide a su prometida. Un hombre mantenido acepta una indemnización de $10 millones para retirarse en el bosque. El titular, que circuló por una docena de sitios de chismes, se hizo viral de la noche a la mañana. Las fotos que acompañaban la publicación eran una foto de un paparazzi de mi salida tranquila del aeropuerto y un perfil austero y majestuoso de Isabella, con cara de furia. La sección de comentarios era un campo de batalla. ¡Ay, este tipo es mi héroe! Cobrar, largarse. El sueño. ¿$10 millones para jubilarse? ¿En serio? Eso es como el enganche de un buen apartamento de una habitación en Manhattan. Lee el artículo. Genial. Se mudó al medio de la nada. Va a vivir como un rey ahí fuera. ¿Soy la única que siente lástima por Isabella? 3 años perdidos con esta vagabunda. Literalmente le pagó para que se fuera. ¿En serio? ¡Qué imbécil! Tiene una cara bonita y nada más. Ella está mejor sin él. En su ático con vistas a Central Park, la mejor amiga y asistente ejecutiva de Isabella le entregó una tableta. Tenía una mirada de suficiencia. ¿Ves? ¿Qué te dije? Ethan Cole es un caso perdido. Tomó el dinero y se fue a un pueblo de mala muerte. El hombre no tiene ni una pizca de ambición. Isabella se quedó mirando la pantalla, los comentarios burlándose de mí, la foto borrosa de mí pescando en un arroyo, con una enorme sonrisa tonta. Por alguna razón, no sintió la reivindicación que esperaba. En cambio, una extraña y desconocida molestia comenzó a crecer en su interior. Esperaba que me humillara, que me defendiera, que usara esos 10 millones para intentar construir algo que le demostrara que estaba equivocada. Pero no lo hice. Simplemente tomé el dinero y me fui. Y me veía tan feliz, como si escapar de ella fuera lo mejor que me había pasado en la vida. No es nadie. No merece mi tiempo. Dijo Isabella, apagando la pantalla. Su voz era más fría que el aire otoñal de afuera. Dile a Relaciones Públicas que cancele esta historia. No quiero volver a ver su nombre en ningún sitio.
Lo tienes, dijo su amiga, e hizo una pausa. Por cierto, Sterling Group sigue dándonos la lata con el proyecto de energía verde. Han fichado a 3 de nuestros ingenieros principales y de alguna manera, siguen ganándonos todas las patentes. Las acciones llevan 3 días seguidos bajando. Isabella se quedó atónita. Los Sterling eran sus rivales más antiguos. Últimamente, han estado en una racha ganadora imposible. Lo sé. Yo me encargo, dijo, frotándose las sienes. Más tarde esa noche, tras horas lidiando con despidos corporativos, inexplicablemente volvió a abrir el artículo sobre mí. Se quedó mirando mi rostro despreocupado y sonriente, luego cogió el teléfono y marcó. Quiero que me encuentres a alguien. Ethan Cole. Quiero saber todo lo que hace. Yo, por supuesto, no sabía nada de esto. Estaba recostado en una silla Adirondack en mi porche, tomando un té helado y hablando por teléfono con Arthur. El señor Cole, su fondo Polaris Capital, registró una ganancia trimestral de $3.20 mil millones. Los fondos se han transferido a su cuenta personal, dijo. Su Majestad. Además, como me indicó que monitoreara, Sterling Group ha estado tomando medidas agresivas, específicamente enfocadas en el precio de las acciones de Vance Corporation. Ah, eso me llamó la atención. ¿Cómo está Isabella? La señora Vance está pasando apuros, dijo Arthur con un dejo de satisfacción en la voz. Sterling parece tener un arma secreta. Han anticipado con éxito cada uno de los movimientos estratégicos de Vance Corp. Hay mucho pánico en su sala de juntas. Sonreí. ¿Arma secreta? Esa fue solo una de las muchas piezas que puse sobre la mesa hace 3 años. Un mecanismo de seguridad destinado a causarle problemas al héroe de la novela en el futuro. El arma secreta de Sterling era un brillante analista que yo mismo había reclutado y financiado. Mi única instrucción fue que, tras mi desaparición, atacara sin descanso a cualquier empresa con la que el héroe del libro estuviera destinado a involucrarse. Vance Corporation resultó ser el mayor premio de esa lista. ¡Qué hermosa coincidencia! Señor Cole, ¿deberíamos intervenir para ayudar a la señora Vance?, preguntó Arthur. Ayúdenla. Me reí. ¿Por qué haría eso? Un poco de realidad le sentaría bien. Quizás le quite ese palo. ¿Y el grupo Sterling? Déjenlos jugar, dije con ligereza. Pero no los dejen ir demasiado lejos. Si de verdad quiebran a Vance Corp, el juego se vuelve aburrido. Dale un empujoncito a Sterling. Agítalo un poco. No quiero que su drama se desborde y arruine mi paz y tranquilidad. Entendido, señor. La voz de Arthur de repente se llenó de energía. Era mi gerente más competente, pero también un completo adicto al trabajo. Pedirle que les hiciera temblar la jaula fue como darle una gota de sangre a un tiburón. Mi único defecto fatal como jefe que solo quería jubilarse fue que había contratado a un equipo de auténticos asesinos. Colgué y volví a disfrutar del atardecer. Mientras tanto, en Nueva York, un terremoto financiero estaba a punto de comenzar. Polaris Capital, la silenciosa y monstruosamente poderosa firma que atormentaba los mercados globales, despertó de su letargo. Con un gesto casual de muñeca, hizo temblar los cimientos del grupo Sterling. Una adquisición clave perdió repentinamente su financiación. Todo su equipo de I+D quedó expuesto por fraude académico. Su mercado extranjero más rentable fue absorbido por completo por un competidor anónimo de la noche a la mañana. Las acciones del grupo Sterling no solo cayeron, sino que se desplomaron. Y así, sin más, el asedio a la corporación Vance terminó inexplicablemente. Isabella estaba completamente desconcertada. Observó cómo las acciones de su empresa no solo se estabilizaban, sino que repuntaban hasta alcanzar un nuevo récord, con la mente llena de confusión. Su equipo se había estado preparando para una guerra corporativa, y entonces el enemigo acababa de estallar. ¿Qué había pasado? ¿Alguien puede decirme qué demonios acaba de pasar? Exigió una reunión urgente de la junta directiva, con la voz tensa. Sus ejecutivos se quedaron mirándose, atónitos. Parece que la señora Vance. Parece que Polaris Capital hizo algo. Una de ellas finalmente tartamudeó. ¿Polaris? ¿Isabella Froese? ¿La legendaria e intocable firma de inversiones?
¿La que nunca fallaba? ¿Por qué la ayudarían? Vance Corp no tenía ninguna conexión con ellos. Averigua por qué, ordenó. Quiero saberlo todo. Pero a quien quiera que llamara, no conseguía nada. Polaris Capital era un fantasma. Nadie sabía quién lo dirigía. Nadie conocía sus motivos. La extraña victoria parecía menos un rescate y más una advertencia. Una señal de que una mano invisible movía piezas en un tablero que ella ni siquiera podía ver. A kilómetros de distancia, yo lidiaba con mi propia crisis. Ethan falla. Gable, que vive al final de la calle, está enfermo, dijo Clara, con el rostro nublado por la preocupación. Su hijo está trabajando en el extranjero y no puede regresar. Dijo que lo único que se le antoja es la langosta termidor del Gilded Sparrow de la ciudad. Pero el Gilded Sparrow, el restaurante con 3 estrellas Michelin más famoso de Nueva York, tenía una lista de espera de meses para sus platos estrella. No hay problema, le dije, dándole una palmadita en la mano. Saqué mi teléfono y llamé directamente al dueño del restaurante. Leo, soy Ethan. Ethan, amigo mío, ¿dónde te has estado escondiendo? Ha pasado demasiado tiempo. Tienes que pasarte por el restaurante y criticar el nuevo menú. La voz del otro lado era de un entusiasmo abrumador. Deja de tonterías, Leo. Necesito tu mejor langosta termidor y la necesito para que me la entreguen en helicóptero a Avonwood Creek. Te envío la dirección por mensaje de texto ahora mismo. Rápido. Considéralo hecho. Llegará en 2 horas, te lo garantizo. Cuando colgué, Clara me miraba como si acabara de hacer un truco de magia. ¿Sabes? Podrías llamar al Gorrión Dorado y que envíen un helicóptero. El dueño y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, dije encogiéndome de hombros. 1 hora y media después, el inconfundible golpeteo de las palas del rotor resonó por el valle. Un elegante helicóptero negro apareció entre los árboles y sobrevoló mi patio trasero. Un hombre con uniforme de chef descendió en rappel con una cuerda, cargando una caja plateada aislante, que me entregó con un arco. Todo el pueblo había salido a observar. ¿Eso es? ¿Es un helicóptero? Está aterrizando en casa de Ethan. ¿Quién es este tipo? Clara se quedó boquiabierta. Se quedó sin palabras. Tomé el estuche y luego le tomé la mano con suavidad, que aún estaba fría al tacto. Vamos, dije en voz baja. No hagamos esperar a la señora Gable. Solo pretendía resolverle un pequeño problema a una dulce anciana. No pretendía revelar mi identidad de forma tan espectacular. La señora Gable lloró de alegría al probar la cálida y rica langosta. Y Clara, mirándome, tenía una nueva luz en los ojos. Era más que cariño ahora. Era asombro. Mi reputación como el misterioso benefactor de Avonwood Creek quedó sellada. Los habitantes del pueblo me trataron con una calidez inusitada, dejando constantemente verduras frescas y pasteles en mi porche. No me importó. Lo que me importaba era el cambio en Clara. Empezó a hacer pequeñas cosas por mí. Cuidaba con calma las raras orquídeas que intentaba cultivar. Cuando estaba inmersa en un proyecto de cocina, ella aparecía a mi lado, lavando platos en silencio y preparando ingredientes. Una vez la pillé midiendo a escondidas una de mis camisas, y 1 semana después, me regaló una camisa de lino perfectamente entallada que ella misma había cosido. Era más cómoda que cualquier cosa que hubiera comprado jamás. Una noche, unos borrachos de fuera de la ciudad empezaron a causar problemas en su hostal, acosando a los huéspedes y haciéndole comentarios groseros. Casualmente, me acercaba a verla y vi a uno de ellos agarrarla del brazo. Una ira fría que no había sentido en años me invadió. Déjala ir, dije. Mi voz era baja, pero se oyó a través del ruido. El líder, un tipo con el pelo decolorado y un tatuaje barato, se giró hacia mí y me dedicó una mueca de desprecio. Mira lo que tenemos aquí. Príncipe Azul. ¿Tienes idea de quién soy, niño bonito? No perdí el tiempo con palabras. Me acerqué y le sujeté la muñeca con la mano. Se oyó un chasquido seco y limpio. Gritó, un sonido agudo y patético, mientras su mano se doblaba hacia atrás en un ángulo antinatural. Sus amigos se quedaron paralizados, y su bravuconería de borracho se desvaneció en un instante.
No esperaban que el tranquilo de la granja fuera tan rápido, tan brutal. Lo solté y se desplomó en el suelo, agarrándose la muñeca rota. Me agaché y le di una palmadita en la mejilla. ¿Sabes quién soy? Ijirie Gaigia. Lo sé. Lo siento. No volverá a pasar, sollozó. Fuera. Casi se abalanzaron uno sobre el otro, luchando por sacarlo por la puerta. Todo terminó en menos de un minuto. Me volví hacia Clara. Tenía los ojos muy abiertos y enrojecidos. Pensé que estaba asustada, pero antes de que pudiera decir nada, me abrazó con fuerza. Ethan, su voz sonaba ahogada contra mi pecho, cargada de emoción. No era miedo, era alivio. La abracé, acariciándole la espalda hasta que dejó de temblar. Está bien, susurré. ¿Estás bien? Después de esa noche, su mirada cambió para siempre. Era amor, puro y simple, mezclado con una nueva y férrea confianza y una buena dosis de admiración por el héroe. El último muro que nos separaba finalmente se había derrumbado. Ethan, ¿cómo la llamamos? Clara estaba sentada en el columpio del porche, abrazando a un gatito blanquito que había entrado en mi jardín y había decidido quedarse. Curiosamente, Clara tenía un gato negro en su casa, y ya eran inseparables. Bueno, tiene esa sombra. Soy Ethan. La llamaremos Fantasma, sugerí. No, es demasiado simple, dijo ella, haciendo pucheros. Pensó un momento y sus ojos se iluminaron con picardía. Tengo una idea. Puedes llamar a tu gata Clara, y yo llamaré a mi gato Ethan. ¿Qué te parece? La vi jugar a lo grande. No se trataba de gatos. Me encanta, dije, siguiendo el juego. Desde entonces, el patio se llenó de nuestras voces. Ethan, ven aquí. Es hora de cenar. Clara dejó de molestar a Ethan. Se convirtió en nuestra broma privada, nuestra forma secreta de decirnos el nombre todo el día. Esa noche, estábamos sentados en el porche viendo las estrellas cuando se acercó, su aliento cálido en mi oído. Ethan, susurró, ¿puedo tocarte los abdominales? Reí, agarrándole la mano y apoyándola sobre mi estómago. Adelante. Sus dedos eran suaves al recorrer los músculos, provocándome un escalofrío. Su respiración se volvió superficial. Le levanté la barbilla, su rostro, iluminado por la luz de la luna, sus ojos oscuros y profundos. El momento era perfecto. Estaba inclinándome hacia ella cuando vibró mi teléfono, rompiendo el hechizo. Era un mensaje para Isabella, reenviado accidentalmente a un antiguo número mío que, por alguna razón, aún estaba vinculado a su cuenta. De un objetivo de investigación Spierce, Ethan Cole. Ubicación, Avonwood Creek. Estado, próspero. Asociado, Clara May Thompson. Relación, íntima. Nota, los antecedentes familiares de los Thompson son significativos. Dinero de la vieja Nueva Inglaterra. Raíces más profundas y una riqueza más discreta que la de Vance Corp significativamente más. En Nueva York, Isabella leyó el mismo mensaje. Un juguete abandonado que había tirado a la basura no solo había sobrevivido, sino que se había mejorado. Había encontrado a alguien con una familia más establecida, una belleza más natural, una vida más tranquila. Una sensación amarga y ácida le revolvió el estómago. Contempló el brillante horizonte de la ciudad que gobernaba y, por primera vez en su vida, se preguntó si había cometido un terrible error. Isabella no durmió esa noche. Las palabras del investigador privado resonaron en su mente. Raíces más profundas. Riqueza silenciosa. Entonces pensó en el repentino colapso del grupo Sterling y la misteriosa intervención de Polaris Capital. ¿Podría haber una conexión? La idea era descabellada. Lo descartó de inmediato. ¿Ethan Cole? ¿Un inútil y holgazán al que había tolerado durante 3 años? La idea de que pudiera estar conectado con una potencia mundial como Polaris era ridícula. Tenía que ser una coincidencia. Clara Thompson probablemente era solo otra chica ingenua, cegada por un rostro atractivo. Sí, tenía que ser eso. Pero cuanto más intentaba convencerse, más se inquietaba. Tomó una decisión. Iría a Avonwood Creek ella misma.
Lo vería con sus propios ojos. Correría el telón y le mostraría a esa chica de pueblo exactamente de qué clase de hombre se había enamorado. Un impostor patético, un estafador que vivía a costa de las mujeres. Disfrutaría de su cara cuando lo descubrieran y lo abandonaran de nuevo. A la mañana siguiente, canceló todas sus citas. Su chofer trajo su Rolls Royce Phantom personalizado hasta la entrada del edificio. Iba a lanzar un ataque sorpresa. Quería pillarlo completamente desprevenido. Cuando el reluciente coche negro llegó al pintoresco y rústico pueblo de Avonwood Creek, fue como una nave espacial aterrizando en el siglo XVIII. La gente se detenía y observaba, vestida con un traje de Chanel y tacones altísimos. Rodeada por dos imponentes guardaespaldas, Isabella descendió del coche. Se puso las gafas de sol, como una reina descendiendo al reino de los campesinos. Siguió la dirección hasta mi granja. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro, oía risas y el delicioso aroma de la comida asándose en una parrilla. Frunció el ceño y empujó la puerta. Y entonces lo vio, una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Bajo el enrejado de la parra, la rústica mesa de madera estaba repleta de comida. Llevaba la sencilla camisa de lino que Clara me había hecho, y sostenía un trozo de costilla de barbacoa perfectamente glaseada. Soplé suavemente antes de acercarlo a los labios de Clara. «Abre». Sonrió, con las comisuras de los ojos entrecerradas, y le dio un mordisco. Una sonrisa de felicidad se extendió por su rostro. La luz del sol se filtraba entre las hojas, pintando la escena con pinceladas doradas. Era asquerosamente perfecto. Y yo, el hombre que ella recordaba como un inútil holgazán, miraba a esta otra mujer con una ternura y una adoración que ella jamás había visto. Sus ojos brillaban al mirarla. Isabella sintió un dolor físico en el pecho, agudo y sofocante. Esto era peor que cualquier negocio que saliera mal. Esto dolía. Había imaginado 100 escenarios diferentes para nuestro reencuentro. Ninguno se parecía a este. Él no estaba roto. No se resistía. Era feliz, más feliz que nunca con ella. Ethan, su voz, cortante y fría, rompió el momento de paz. Clara y yo nos giramos. No me sorprendió verla allí de pie, como una nube de tormenta con un traje de alta costura. Clara, sin embargo, parecía confundida por el intimidante desconocido en nuestra puerta. «Vaya, vaya, si es la señora Vance», dije arrastrando las palabras, reclinándome en la silla con una sonrisa perezosa. ¿Que trae a un gigante de la industria como usted a mi humilde rincón del mundo? Isabella me ignoró. Su mirada se fijó en Clara con una intensidad hostil y evaluadora. «Usted debe ser la señora Thompson». «Soy yo», dijo Clara, poniéndose de pie cortésmente, «¿y ustedes?» «Soy la exprometida de Ethan», dijo con una voz cargada de veneno, enfatizando cada sílaba. «Isabella Vance». La sonrisa de Clara se tensó por una fracción de segundo, pero no se inmutó. Me miró, no con sospecha, sino con una pregunta silenciosa. Le hice un pequeño gesto tranquilizador con la cabeza. Isabella vio el intercambio y su frustración aumentó. ¿Por qué no se sorprendió esta chica? ¿Por qué no se enojó? Señora Thompson, vine por cortesía, para advertirle, dijo Isabella, con un tono que destilaba lástima condescendiente. No conoce al hombre con el que está. Es un estafador profesional, un estafador que se aprovecha de las mujeres. Tuve que pagarle $10 millones solo para sacarlo de mi vida. Odiaría verte sufrir por sus mentiras. Ella esperaba indignación, lágrimas, una acusación. En cambio, Clara escuchó con paciencia y luego me ofreció una sonrisa serena. Gracias por su preocupación, señora Vance. Luego se acercó a mí, me tomó del brazo y me lo apretó, un gesto de solidaridad inquebrantable. Pero confío en mi propio juicio, y confío en él. Miró directamente a Isabella, con una voz suave y firme. Además, ¿$10 millones? Si me pidiera 100 millones, se los daría mañana. El rostro de Isabella palideció. La única arma que creía tener, su riqueza, su poder, acababa de ser completamente insignificante. El dramático y caótico escenario que había venido a crear se había apaciguado con una lealtad silenciosa e inquebrantable. Las palabras de Clara fueron una bofetada limpia y punzante.
Isabella temblaba de rabia, sin palabras. «Ha recorrido todo este camino, señora Vance. ¿Seguro que no quieres quedarte a comer?», pregunté alegremente, señalando la mesa. «Hago unas costillas buenísimas. No encontrarás nada igual en Nueva York». Mi indiferencia casual y la férrea defensa de Clara eran como dos cuchillos que se le retorcían en el estómago. Me miró de verdad, y se dio cuenta de que estaba mirando a un desconocido. ¿Era este el mismo hombre que había conocido? ¿Dónde estaba el chico patético e inseguro que vivía a su sombra? ¿Por qué podía mirarla ahora sin el menor temor? ¿Y cómo se había ganado la devoción de una mujer como Clara Thompson? La pregunta le daba vueltas en la cabeza, sin respuesta y aterradora. «No, gracias», dijo Isabella, aferrándose a lo último que le quedaba de dignidad. «Solo quería ver lo patética que se había vuelto tu vida. Ahora que lo he hecho, puedo irme en paz». Se dio la vuelta y se marchó, pero su retirada parecía más bien una huida. En cuanto se fue, Clara soltó una risita, apoyándose en mi hombro. «Ethan, esa ex tuya no parece muy lista». «No es tonta», dije, mientras le metía un mechón de pelo detrás de la oreja. «Solo es arrogante. Ahora olvídate de ella. Estas costillas se están enfriando». La visita de Isabella no fue más que una breve interrupción. Pero en Nueva York, el encuentro la tranquilizó. Algo andaba mal, terriblemente mal. Puso a toda su división de inteligencia corporativa a investigarme a mí, a Clara, a Abenwood Craig. Cuanto más investigaban, más horrorizada se sentía. Descubrió que Clara no era solo una heredera. Era una prodigio por derecho propio, la gestora anónima de un fondo de cobertura boutique de enorme éxito. Y entonces llegó el informe final, el mío. Durante 3 años, su prometido, un inútil, no había hecho más que gastar su dinero, salvo por una pequeña transacción, una sola transferencia bancaria. Era el capital inicial que había usado para registrar una empresa fantasma, una empresa llamada Polaris Capital. Polaris. Cuando Isabella leyó ese nombre, sintió que se le helaba la sangre en las venas. No, no es posible. Es absolutamente imposible. Isabella barrió todo de su escritorio con un solo movimiento violento. Temblaba, no de ira, sino de un miedo profundo y primario. Ethan Cole fue el fundador de Polaris Capital. El hombre del que se había burlado y desechado como basura era la figura sombría que podía hacer o deshacer economías globales con una sola llamada. El milagro que había salvado a su empresa no fue una coincidencia. Fue un acto casual de compasión del hombre al que había exiliado. No era un perdedor. Solo estaba jugando un juego de 3 años cuyo punto culminante era su propia arrogancia. Todo su desprecio, toda su condescendencia, todo su asco, todo era una broma. Y ella era el chiste. Ella, Isabella Vance, era la más tonta de Nueva York. Mientras estaba allí, hiperventilando, sonó su línea privada. Ella respondió con indiferencia: «Señora Vance, le presento a Arthur Chun, asistente ejecutivo del señor Cole». Su voz era cortés, profesional y carente de toda calidez. «Sr. Cole, sí, el señor Cole me pidió que le informara que el juego ha terminado. Ya no le interesas ni a ti ni a Vance Corporation. Te pide respetuosamente que no los molestes a él ni a su esposa en el futuro». Su esposa. La palabra se le atascó en la garganta. «Sí, la señora Clara Thompson pronto será la señora Cole», dijo Arthur, con un toque de genuina calidez finalmente en su voz. «Ah, y una cosa más. El señor Cole dijo que, por los viejos tiempos, quería enviarte un regalo de despedida». «¿Un regalo?». Le sugirió que revisara el teletipo de acciones del grupo Sterling. Con manos temblorosas, Isabella abrió los datos del mercado en su computadora. El teletipo de Sterling Group estaba en gris. Junto a ella había una sola palabra: dado de baja. El imperio corporativo que casi la había dejado de rodillas había desaparecido en cuestión de horas. Aniquilada, y todo fue un regalo casual de despedida. La magnitud de ese poder era inconcebible. Isabella se desplomó en su silla, sin fuerza en las piernas. Finalmente comprendió lo que había perdido. No solo había rechazado a un hombre. Había desechado a un dios.
De vuelta en Avenwood Creek, recibí la llamada de Arthur. Señor Cole, ya está. Y por lo que he oído, la señora Vance lo está pasando bastante mal. Me alegra saberlo, dije, completamente despreocupada. Isabella era un personaje de un libro del que ya no formaba parte. Atar ese cabo suelto significaba que por fin podía relajarme de verdad en la vida que había construido con Clara. Señor, sobre su boda con la señora Cole, comenzó Arthur, ya en modo hipereficiente. He reservado provisionalmente una isla privada en las Maldivas. Los 10 mejores organizadores de eventos del mundo están a la espera. Arthur, dije, apretándome el puente de la nariz. Yo me encargo de mi boda. ¿No tienes una empresa de la lista Fortune 500 que adquirir o algo así? Colgué justo cuando Clara salía al porche con 2 tazones de helado de melocotón casero. ¿Quién era? Un teleoperador. Mentí con naturalidad, tomando un tazón. Fue perfecto. Ethan, dijo, repentinamente seria mientras se sentaba a mi lado. ¿Me estás ocultando cosas? Mantuve una expresión neutral. ¿Cómo qué? Como el hecho de que no eres solo un tipo bueno en la cocina, dijo, contando puntos con los dedos. Puedes invocar helicópteros. Puedes hacer que directores ejecutivos poderosos huyan con el rabo entre las piernas. Tú. Dejé mi tazón y tomé su mano, deteniéndola. Clara, lo único que necesitas saber es que, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, mis sentimientos por ti son lo más real de mi vida. Me miró a los ojos un buen rato. Luego relajó los hombros y sonrió. Vale, te creo, dijo en voz baja. Y yo también tengo un secreto. Ah, ahora sí que me intriga. No soy solo la dueña de un hostal de pueblo, confesó con timidez. Yo, administro un pequeño fondo de cobertura aparte. El año pasado, sin querer, recaudó poco más de 1.000 millones. La miré, a su adorable expresión de, puse 1.000 millones de dólares. Me eché a reír. Claro que sí. Así que, señorita Ricachón, susurré, acercándome. ¿Sigues interesado en tener un marido trofeo cerca? Su rostro se sonrojó de un rojo intenso. Me dio un puñetazo juguetón en el pecho. Calle. Te guardaré para siempre. Nuestra boda no fue en una isla privada. Fue ahí mismo, en mi patio trasero, en Avenwood Creek. Fue sencillo, perfecto y nuestro. No había famosos ni periodistas, solo la buena gente de nuestro pueblito y nuestra familia más cercana. Los padres de Clara me adoraban, sobre todo después de descubrir que mis habilidades culinarias estaban a la altura de las de cualquier chef con estrella Michelin. Y mi cerveza casera era mejor que cualquier cosa que pudieran importar. El día de nuestra boda, Clara llevaba un sencillo vestido blanco que yo le había diseñado, bordado con pequeñas perlas. Lucía etérea. Intercambiamos votos bajo el emparrado de la parra, rodeados de quienes se convertirían en nuestra familia. De ahora en adelante, le prometí con la voz cargada de emoción, mi mundo eres tú. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me devolvía la sonrisa. Y mi mundo eres tú. Ese mismo día, en un ático desolado de Manhattan, Isabella Vance estaba sentada sola en la oscuridad, mirando fotos borrosas de nuestra boda publicadas en las redes sociales de un pueblo. Nos vio abrazados, con los rostros iluminados por una alegría tan pura que casi dolía mirarlos. Se quedó mirando las imágenes hasta que la pantalla de su teléfono se apagó, reflejando su rostro pálido y atormentado. Una lágrima solitaria y silenciosa le resbaló por la mejilla. No solo había perdido, sino que había sido aniquilada. La vida de casado fue incluso mejor de lo que podría haber imaginado. Era tranquila, dulce y llena de placeres sencillos. Cocinaba, elaboraba cerveza, pescaba y amaba a mi esposa. Clara, tras ceder las riendas de su fondo a un equipo de confianza, se unió a mí en una feliz jubilación. Mi otra vida, el Imperio Polaris Capital, continuó su incesante crecimiento bajo la obsesiva gestión de Arthur. El hashtag probablemente todavía durmiendo, se convertía ocasionalmente en tendencia en Twitter cada vez que una de mis empresas experimentaba un aumento masivo. Y la leyenda del multimillonario ausente que solo quería que lo dejaran en paz se convirtió en una broma recurrente en el mundo financiero. Nada de eso me importaba.
Solo era Ethan Cole, de Avenwood Creek, el esposo de Clara. Una tarde perfecta de otoño, estábamos acurrucados en una hamaca en el jardín, leyendo. Nuestros dos gatos, uno negro y otro blanco, dormían bajo el sol a nuestros pies. Ethan, dijo Clara, rompiendo el cómodo silencio. ¿Crees que vivimos en un cuento de hadas? Dejé el libro y la miré. La luz dorada se reflejó en su cabello y mi corazón dio un vuelco. Me incliné y la besé suavemente. ¿No? ¿No? Preguntó con una sonrisita confusa en los labios. Los cuentos de hadas tienen dragones y drama, dije. Esto es mucho, mucho mejor. Ella rió, con un sonido brillante y claro como una campana. La acerqué más a mí, aspirando el aroma de su cabello y el dulce aroma de las rosas tardías de nuestro jardín. Miré los árboles, el arroyo, las montañas lejanas, y sentí una paz tan profunda que me inundó por completo. Vine a este mundo como una broma, un peón en la historia de alguien más. No buscaba poder ni riquezas. Lo único que quería era una vida tranquila. Una casa, una persona con quien compartirla, buena comida y días tranquilos. Ver el cambio de estaciones desde mi propio jardín. Y lo he encontrado. Fue más que suficiente. Fue todo. Fin.